Señor, qué bueno, Padre, estar en tu casa. Tú lo dices, Señor, y lo cantamos. Qué bueno estar los hermanos juntos y en armonía. Y Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia sobre nosotros, sobre esta iglesia local. No queremos, Señor, pues gloriarnos ni alegrarnos de las glorias pasadas, Señor, sino simplemente agradecerte, Señor, sobre ello. Pero queremos también, Señor, rogarte, Padre, que este sea el año que tú vengas por tu iglesia, y si no, Señor, o mientras vienes, Señor, ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Ayúdanos a estar ocupados en tus cosas, Señor, tener nuestra mente y corazón en servirte, en agradarte, en expandir el evangelio, el reino tuyo, Señor Jesús. Y, Padre, sencillamente, Padre, convertirnos en servidores tuyos y de los demás, Señor. Te rogamos, Padre, que tú tengas a bien, Señor, seguir manifestando tu misericordia y tu gracia sobre aquellos que están quebrantados, Señor. Gracias, Padre, por la manera milagrosa como hemos visto tu forma de preservar, Señor, la salud de varios hermanos y hermanas, Señor. Y queremos rogarte que lo sigas haciendo, Señor. Y en especial queremos suplicarte, Señor, conforme tu palabra nos enseña, Señor, para que tú intervengas a fin de que nuestro hermano Eugenio, en el cateterismo que habrá de tener esta semana, pues salga bien, Señor, salga sano, Señor, de esa obstrucción que tiene en su circulación, Señor. Y que tú permitas, Padre, que él pueda renovar sus actividades sin ningún tropiezo. Bendice ahora, Padre, la exposición de tu palabra. Tú sabes, Señor, que no valen los años, ni la experiencia, ni ninguna destreza, ni ninguna virtud. Bueno, tú lo sabes, no, Señor, yo lo sé. Por eso te ruego, Padre, que bendigas tu palabra simplemente por el poder de ella misma y por la influencia de tu Santo Espíritu sobre los oyentes y sobre mí mismo. Bendícenos, Señor, te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo les voy a hablar, bueno, estamos comenzando el año. Yo no sé si ustedes notaron que la lectura de hoy fue el inicio de Romanos, un libro nuevo, ¿verdad? Y también vamos a comenzar el año con un nuevo libro. Terminamos Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, y comenzamos este año ahora con el libro de Gálatas. Parece mentira, a mí, a pesar de los muchos estudios bíblicos dados, nunca había predicado sobre el libro de los Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Consecuentemente, creo que me falta solamente Judas, Gálatas, y casi tengo cubierto la totalidad del Nuevo Testamento en cuanto a sermones preparados y predicados. Tenía la disyuntiva de si tomaba un libro del Antiguo Testamento, pero el Señor confirmó en mi corazón el utilizar este texto durante las próximas semanas para reforzar o enfatizar la importancia del Evangelio. Nosotros tenemos un tesoro, ¿verdad? No solamente el tesoro de la salvación, que dice la Escritura que es algo que tenemos en vasos de barro, porque el Señor derrama su gracia y nos salva, pero nosotros no somos nada, sino que tenemos también el tesoro de poder comunicar mediante un mensaje muy sencillo, el mensaje del Evangelio, esta salvación a los perdidos. Es un tesoro muy particular, el mensaje del Evangelio, y sobre eso vamos a predicar esta mañana, sobre el Evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1, voy a leer el texto e inmediatamente vamos a ver cómo hay un énfasis muy particular del apóstol Pablo en forma apologética de defender el Evangelio, de expresar la importancia del Evangelio y la exclusividad del Evangelio en este primer capítulo de Gálatas. ¿Estamos listos? Pues vamos. Quiero decirles a todos que estoy viendo rostros que me alegra tanto verles aquí, Algunos los había echado de menos, de otros estaban muy pendientes de cuándo vendrían y cuánto tiempo estaban sin dejarse ver. Y le doy gracias al Señor por concedernos en este inicio de año estar aquí. Acuérdense que de lo que se trata es de permanecer, de estar firme. El resto lo hace el Señor. La gracia del Señor es la que sobreabunda en nuestras vidas. Nosotros lo que tenemos que estar es en el lugar que el Señor nos ha puesto. Y sin lugar a dudas que el lugar de un cristiano un domingo en la mañana es ¿dónde? En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estamos donde debemos estar. Vamos entonces a Gálatas capítulo 1 para no tener más preámbulos ni introducciones. Además hoy me siento un poquito emotivo cuando viene a ver, hablo más de la cuenta. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, ni a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban, y glorificaban a Dios en mí. Los destinatarios de esta epístola, de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, no era una iglesia como en la mayoría de los casos, sino que era una secuencia, una serie de iglesias. Galacia corresponde al sector o la parte del mundo donde está hoy día Turquía, lo que es parte de Turquía, en Asia Menor. Y es interesante el hecho de que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, él fue y predicó en esas regiones y fundó todas estas iglesias, la iglesia de Listra, la iglesia de Derbe, de Licaonia, la de Antioquía, de Pisidia, o sea, diferentes iglesias que estaban allá, y fueron iglesias donde rápidamente hubieron conversiones y un crecimiento en la fe. Pero sin embargo, la religiosidad de los judíos se introdujo dentro de ellos y estaba pervirtiendo, mermando la eficacia del evangelio. Hoy día, no obstante aquel crecimiento de entonces del evangelio del cristianismo en esas regiones, sin embargo hoy día es una zona del mundo que es completamente musulmana. O sea, prácticamente son pocos los vestigios que hay del cristianismo en Turquía. Y no solamente eso, sino que recuérdense que las iglesias escritas en Apocalipsis por el apóstol Juan, dirigidas por el Espíritu Santo, iban precisamente enviadas a esas iglesias de esas regiones, y hay advertencias tremendas en cada una de ellas el Señor concluye amonestándole en el sentido de que si no se arrepienten, pues terminaría quitando su candelero de en medio de ellos. En consecuencia, lo que nosotros vimos es que se cumplió en cierta forma la profecía, y que lamentablemente iglesias en sectores, en regiones y en ciudades donde originalmente el cristianismo prevalecía, pues por causa de la religión fueron cambiando y convirtiéndose hoy día en lugares donde prácticamente no se glorifica a Jesucristo. Los destinatarios, vuelvo y repito, eran las iglesias de Galacia, y Galacia era una provincia romana que era parte de Turquía, de la parte central de Turquía básicamente. El propósito de la carta es refutar a los religiosos judaizantes. O sea, los judaizantes lo que hacían eran creyentes que se habían convertido pero que venían del judaísmo, y lo que hacían era sencillamente decirle a los creyentes que se habían convertido y que venían de los gentiles, o sea que eran griegos, que no eran judíos, decirle que estaba bien, que por Cristo era la salvación perfectamente, pero que era necesario para poder ser salvos también guardar la ley de Moisés. O
O sea, eso era en lo que consistía el judaizar dentro del cristianismo. Si había que guardar la ley de Moisés, entonces automáticamente estaban añadiéndole a la salvación por gracia, por fe, obras. Y esto es precisamente lo que hace la religión en todos los tiempos y lo que hace hoy día, en particular en nuestro país, la religión católico romana. La religión católica romana, igual que la iglesia episcopal, por ejemplo, que lo que sucede también con los adventistas del séptimo día y con muchas iglesias, inclusive con denominaciones cristianas, que dicen que es necesario, por ejemplo, el bautizarse, o es necesario guardar el sábado, o es necesario pasar por una serie de rituales de obras o de cumplimiento de obras para poder realmente confirmar, y no solamente confirmar, sino certificar la salvación de un creyente. O sea, es la fe más algo adicional, más algo adicional. Y el apóstol Pablo pues sencillamente escribe esta carta asombrado de que esto hubiese sucedido en tan poco tiempo. El primer viaje misionero, y ahora estamos hablando de cerca del año 49 antes de nuestro Señor Jesucristo, lo sabemos por el hecho de que el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta y no hace ningún tipo de referencia al concilio de Jerusalén, que fue en el año 50. En el año 50, ustedes recordarán, estoy haciendo una especie de repaso mental, ¿verdad? Ustedes recordarán que se reunió y se hizo el primer concilio en Jerusalén, en el cual se determinó que a los gentiles no se les exigiese cumplir con la ley de Moisés, sino que simplemente se abstuviesen de aquellas cosas que eran prácticas paganas, como el comer ahogado, comer sangre, la adoración a los ídolos, etcétera, etcétera. Una serie de prácticas que venían del paganismo y de las cuales ellos debían abstenerse. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta antes del concilio porque precisamente lo que hace es refutar esas enseñanzas judaizantes. Y lo que presenta en este primer capítulo es una defensa, vuelvo y repito, sobre lo que es el Evangelio, que nos ayuda y nos enseña a confirmar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso he titulado simplemente el mensaje de hoy como el Evangelio, porque de eso se trata lo de esta mañana. La religión estaba contaminando el Evangelio y Pablo, como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 16, decía que él estaba puesto para la defensa y la confirmación del Evangelio. Consecuentemente, él va a presentar defensa, argumentaciones a fin de confirmar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la introducción a un mensaje que tiene 5 puntos, me parece. Sí, 6 puntos tiene. El primero de ellos tiene que ver con el mensaje de las buenas nuevas en nuestro Señor Jesucristo, en lo que consiste el Evangelio. Los primeros versículos, fíjense que en el mismo versículo 1, el apóstol Pablo hace ya referencia a la consumación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en cuanto a su muerte de cruz, sino sobre todo en cuanto a su victoria en la resurrección. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. ¿Qué dice luego? Que lo resucitó de los muertos. O sea, introduce inmediatamente el tema de la victoria de Cristo sobre la muerte y la resurrección del Salvador. Cristo y su sacrificio es el tema central del Evangelio. En el versículo 4 nosotros lo vemos que lo declara de una manera muy, muy fehaciente cuando dice, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo, tienen sus textos, ¿verdad? Sus Biblias. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y estos dos versículos, el primer versículo y el 4 versículos, nos ayudan a definir claramente lo que es el Evangelio. Hoy día se tergiversa mucho el sentido del Evangelio. Y lo primero que nosotros vemos es que el Evangelio tiene que ver básicamente y fundamentalmente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que Él se dio a sí mismo. Y el Evangelio nos enseña que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio completamente voluntario. No sucedió por casualidad, fue algo que estaba destinado. Dice la Biblia que fue un cordero que fue destinado desde antes de la consumación del mundo para ser sacrificado a favor de nosotros. O sea, antes de la formación, no de la consumación, de la formación del mundo. O sea, desde antes de que el mundo fuese, ya Dios había planeado, planificado, predestinado el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, viniese, se hiciese hombre y se ofreciese por los pecadores, en su conocimiento y en su omnisciencia, sabiendo que tú y yo íbamos a necesitar de alguna manera ser redimidos. Y ese es el segundo tema. Dice que Él se entregó, en el versículo 4, dice, se dio a sí mismo y precisamente por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y si tú te das por nuestros pecados, te estás dando por
pago a nuestros pecados. Y eso es lo que precisamente el Señor Jesucristo hace. O sea, se dio o pagó por nuestros pecados. El hecho de que el Señor Jesucristo haya pagado por nuestros pecados es lo que lo convierte en el redentor de la raza humana, el redentor de los hombres, el redentor de los pecadores. Porque alguien tenía que pagar por sus pecados. La Biblia dice que el sacrificio y el derramamiento de sangre es una condición sine qua non, o sea, una necesidad, una demanda de la justicia de Dios, que haya pago por el pecado, con muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero precisamente eso es lo que el Señor Jesucristo hace. Él nos redime sustituyendo, no Él paga por nosotros a fin de que la muerte de Él sea sustitutiva de la que nosotros merecemos tener, no solamente físicamente, sino espiritual y eternamente, constantemente. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que es voluntario, que es gratuito, pero también es interesante el hecho de que es gratuito. Fíjense que en el versículo 6, un poco más adelante, cuando el apóstol Pablo manifiesta su asombro, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo habla de su sacrificio, y su sacrificio fue un sacrificio completamente gratuito. Y la salvación que se deriva del el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo para lavarnos de todo pecado es algo que está disponible gratis, gratuitamente para todos los pecadores. La Biblia enseña que nuestra salvación es producto de la gracia de Dios, que es eficaz en aquellos que creen, pero que Cristo se ofreció por los pecadores a fin de que sea salvo todo aquel que crea. Por medio de la fe, la cual proviene de Dios, Dios nos justifica mediante el sacrificio de Cristo de una manera gratuita. Por eso cuando una persona, habiendo oído el mensaje del evangelio, no se arrepiente, no se convierte, no pide a Dios salvación, sencillamente está despechando, está, por así decirlo, desconsiderando a Dios, despreciando completamente la gracia de Dios. Y esto es algo que sencillamente no le da oportunidad a nadie de poder por otra vía ser salvo. Si despreciamos, si desechamos la gracia de Dios, dice, no hay absolutamente más nada, no hay otro sacrificio, no hay nada más que podamos presentarle a Dios, dice, por nuestros pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el mensaje del evangelio. Si tú dices que estás predicando o manifestando el evangelio y das un testimonio, el testimonio tuyo, o hablas de Jesucristo como Dios, como bueno, como Padre, o como lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no enfatiza el hecho de su sacrificio, su muerte de cruz y la necesidad de, en consecuencia, arrepentirnos de nuestro pecado y recibir por gracia el perdón que Él nos ofrece. Sencillamente la predicación es fútil, completamente vana. El sacrificio de Cristo, dice el apóstol Pablo, que es un sacrificio que Él hizo voluntariamente, se dio a sí mismo, lo hizo para redimirnos por causa de nuestros pecados. Versículo 4, versículo 6, fue fruto de la gracia de Dios, no lo merecemos, lo mereceríamos, ni lo vamos a merecer jamás. Y finalmente es un sacrificio que el Señor hizo para librarnos del presente siglo malo, como dice en el mismo versículo 4. Es un sacrificio libertador. El mensaje del evangelio no es otra cosa que el hecho de que el Señor Jesucristo murió por los pecadores, fue sepultado y resucitó al tercer día, y todo esto va de acuerdo a lo que la Escritura había predicho que se sucediese, y que es necesario que los hombres recibamos por gracia, por medio de la fe en Él, el perdón de nuestros pecados, a fin de que, limpiados nuestros pecados, podamos tener acceso a la gloria de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el único mensaje del evangelio, como vamos a ver un poquito más adelante y vamos a enfatizar. Es interesante porque habla de liberación, y lo que estaba sucediendo con las iglesias de los Gálatas es que estos maestros judaizantes estaban volviendo a llevar a la esclavitud. O sea, habían sido librados de la idolatría, habían sido librados del pecado, habían sido librados de la muerte y de la condenación, y entonces ahora con la religión lo estaban haciendo echar para atrás. Estaban poniendo un yugo, un peso sobre ellos que era completamente imposible de llevar para los propios judíos, con la pretensión de tratar de cumplir lo que nadie, ninguno, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, pudo cumplir, que fue la ley, el mandamiento de la ley. El único hombre santo que ha habido sobre la tierra. Todos los demás hemos sido infractores de la ley de Dios y somos infractores de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo aquí? Dice que Él vino para librarnos del presente siglo malo. Cuando hablamos del presente siglo malo,
es bueno que enfaticemos el hecho de que las Escrituras dividen entre el siglo presente, que es el mismo a que se está refiriendo el apóstol Pablo, en el cual nosotros estamos viviendo, y el siglo futuro o el siglo por venir. O sea, estamos hablando de la vida eterna o el siglo venidero. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo dice: cualquiera que haya dejado padre, madre, casas, hijos e hijas en este tiempo, dice, obtendrá 100 veces más y además la vida eterna en el siglo venidero. Hay dos siglos: un siglo que es el tiempo en el cual nosotros nos está tocando vivir, nos ha tocado vivir a la humanidad completa, y el siglo venidero que va a ser cuando nosotros estemos en la presencia del Señor en forma permanente. La edad por venir. Y de esto habla la Escritura en diferentes pasajes que no lo voy a citar de ninguna manera porque son muchos. Pero es interesante que así como la edad presente no ha terminado, y en esta edad presente es Satanás que gobierna, sin embargo, la edad futura se inaugura con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de una manera más particular con el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en este tiempo tenemos dos edades conviviendo. Yo no sé si tú lo sabes, pero si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si te has convertido a Cristo, si el Evangelio ha sido eficaz en tu vida, si tus pecados han sido perdonados, si Dios te ha regalado la vida eterna, la tienes ya. Tú eres parte del reino de los cielos. Por eso la Biblia dice que aquel que nos llamó, aquel que nos justificó, también nos glorificó. O sea, tenemos un lugar en la gloria, lo tenemos allá. Por eso es que somos ciudadanos del reino de los cielos. No obstante, todavía estamos aquí. Pero ¿a qué vino Jesucristo? Jesucristo vino precisamente a liberarnos o a librarnos del presente siglo malo. O sea, a hacer que nosotros podamos escapar de la corrupción de este mundo para ser parte de su reino. Y parece mentira como muchas veces los hombres se aferran a este mundo perverso, corrupto, podrido, decayente, en lugar de asirse a la nueva naturaleza y a la nueva nacionalidad que el Señor le ofrece gratuitamente mediante su sacrificio redentor, sustituyendo al pecador en la cruz del Calvario, lo cual hizo de una manera completamente voluntaria. No lo merecíamos y lo mereceremos jamás, pero le plugo a Dios salvar a los creyentes. Y esto lo hace precisamente mediante la predicación del Evangelio. El Evangelio consiste en Cristo y su sacrificio. Pero también, según el texto que tenemos nosotros aquí, el Evangelio o el mensaje de las buenas nuevas en Cristo también habla evidencia aquí en este texto el propósito, y va de acuerdo al propósito eterno de Dios. En el versículo 4 dice que todo esto lo hace Dios, el librarnos, darse a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y dice luego, dice conforme a la voluntad de nuestro Dios, y además dice que todo esto es para glorificarse en la salvación de creyentes. O sea, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es Cristo. Cristo y su sacrificio. Cristo cumpliendo su propósito eterno de salvar a los pecadores. Es Cristo y su victoria que se consuma en la resurrección. Cristo, dice la Biblia, que asciende a los cielos y proclama victoria delante de los demonios y los espíritus encarcelados. Dice, porque en la cruz precisamente Él cumple con la redención de los pecadores. Su resurrección, la resurrección de entre los muertos, hace referencia a eso en la segunda parte del versículo 1, ¿verdad? Pues es la victoria de todos y cada uno de nosotros los creyentes. El Evangelio, en primer lugar, es el mensaje de las buenas nuevas o las buenas noticias de la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que incluir, y es fundamentalmente, la exposición del sacrificio vicario, sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo, que redime por medio de la fe en ese sacrificio al pecador de las consecuencias de su pecado mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto nos concede la libertad que Cristo vino precisamente a traernos: libertad del pecado, libertad del poder de Satanás, el príncipe de este siglo, de este mundo, y aún más allá que esto, la libertad de la muerte y la condenación. Gloria a Dios por todo esto. En segundo lugar, o el segundo punto que tengo aquí en mi bosquejo, tiene que ver con lo que dice el versículo 6. Y fíjense a qué me refiero. El Evangelio no solamente es un mensaje, sino que también se constituye en una forma de vida.
O sea, vivimos conforme a nuestra nueva naturaleza, al hecho de haber sido redimidos, rescatados por nuestro Señor Jesucristo, liberados o librados de la condenación de Cristo. Vivimos por fe, vivimos como creyentes, caminamos el camino de la fe y de la gracia, o sencillamente nos apartamos de Él. Muchas veces en forma apostática, o sea, apostatamos, sencillamente renegamos. En ese caso podemos evidenciar claramente que no somos ni nunca fuimos verdaderos creyentes, pero otras veces simplemente porque permitimos que los afanes de este mundo pues ahoguen la palabra, que la vida nos complique al punto tal de que nosotros nos alejemos de la sincera fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: yo estoy maravillado. Yo estoy maravillado, y maravillado no en el sentido positivo, sino espantado de lo que está diciendo. Estoy asustado, estoy, ¿cómo se dice en inglés? Golpeado. ¿Cómo? Shock, ¿verdad? Del hecho de que tan pronto ya ustedes sencillamente se hayan desviado, se hayan alejado del camino de la gracia y de aquel que los llamó por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es lo que nos mantiene cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ustedes dirán: pero el pastor está predicando sobre algo que ha predicado otras veces. Bueno, es que no hay otra cosa de qué predicar. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y tenemos no solamente que conocerlo y recalcarlo y participárselo a otros, sino que tenemos que vivirlo y recordarlo. Porque solamente si nosotros tenemos presente la obra de Cristo a nuestro favor, es que nosotros podemos vivir en gratitud, considerándonos a nosotros a fin de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por gratitud, agradar a Dios y vivir para Dios como consecuencia del hecho de su misericordia sobre nosotros. Pablo estaba completamente asombrado del efecto tan rápido que había tenido esta herejía judaizante. Pablo la había confrontado una y otra vez, pero recuérdense que en el ámbito de lo que era la Palestina, pues estábamos hablando de judíos. Y el mismo Pedro en una ocasión tiene que ser confrontado por Pablo, porque cuando se va hacia Antioquía, pues trata también de disimular un poco en cuanto a todas estas cosas que tienen que ver con prácticas religiosas. Y muchas personas me preguntan a mí: ¿un católico puede ser salvo? Yo le contesto sin lugar a duda, no en base a mi criterio, sino en base a lo que la Biblia nos enseña, que no puede ser. O sea, un católico sí puede ser salvo por la gracia de Dios, pero dejaría de ser católico para ser salvo. ¿Un judío puede ser salvo? Digo, no, mejor dicho, dejaría de serlo, porque dejaría el judaísmo para venir a ser simplemente un cristiano redimido por gracia. Y así lo podemos poner en todas las religiones. Cuando una persona viene a Cristo, el Señor lo que hace es liberarlo de esa religiosidad, para que entonces viva por fe la vida que Cristo desea, la vida de santificación, la vida de glorificación para Él. Pablo estaba completamente asombrado. Él le va a advertir a la iglesia posteriormente, en el capítulo 5, versículo 9, a la iglesia de los Gálatas, a las iglesias de los Gálatas, le va a advertir diciéndole: un poco de levadura leuda toda la masa. Y parece ser que fue algo muy rápido, que en un momentito, pues la levadura creció, ¿verdad? Y en un momentito adoptaron con mucha facilidad la religiosidad. Y esta religiosidad, este esfuerzo por practicar la ley de Moisés, estaba alejándolos. En vez de acercándolos, estaban alejándolos de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia. Desviarse del evangelio puro es desviarse de la gracia de Dios. ¿Cuántas congregaciones que en una época fueron baluarte de la verdad han tenido que terminar cerrando sus puertas? Los conocemos, tenemos millares de testimonios de ellos. Nada más hay que ver hacia Europa o hay que ver hacia los Estados Unidos, y aún en nuestra propia nación, como consecuencia del hecho de que se desviaron del mensaje del evangelio, se desenfocaron del mensaje del evangelio, se alejaron de Dios, y al alejarse del mensaje del evangelio se alejan de aquel que os llamó, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que ser siempre muy celosos de perseverar y permanecer con un mensaje único que hay, como vamos a ver más adelante, vuelvo y repito. Aceptar el evangelio, creer el evangelio, implica un llamamiento efectuado por Dios, y ese llamamiento es un llamamiento por gracia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Un llamamiento por gracia. El evangelio, el mensaje del evangelio, la conciencia y la perseverancia sobre
La obra de nuestro Señor Jesucristo redentora es lo que hace que nosotros permanezcamos en el camino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las congregaciones tienen que tener mucho cuidado. Cuando una persona echa a un lado el mensaje básico, central de la Biblia, como veíamos nosotros en esa proyección que se hizo acá, que es Jesucristo. Toda la Biblia es Jesucristo, ¿verdad? Cristo, su sacrificio, Cristo, su redención, Cristo, su salvación. Si nos desviamos de esto, pues sencillamente dejamos de ser una iglesia cristiana para hacer cualquier otra cosa y no eso. En tercer lugar, hablando del Evangelio, el versículo 7 nos habla de su unicidad. Pablo les aclara y le dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban para pervertir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es uno solo. Hoy día nosotros vemos muchas confusiones, porque inclusive la religión oficial ha tomado el lenguaje nuestro, ¿verdad? El lenguaje de los cristianos, el lenguaje que muchas veces se deriva de la Biblia o de la práctica de la vida cristiana. Y hablan de conversiones sin ni siquiera saber lo que es eso y tergiversan completamente el sentido de la conversión. Y en ese sentido también hablan de evangelizar y de evangelización, cuando de lo que menos hablan es de Cristo. Hablarán tal vez de María y de las bendiciones y de las promesas y de muchas otras cosas, pero no hablan de arrepentimiento, no hablan de conversión de todo corazón, no hablan de nuevo nacimiento espiritual, una vez y para siempre, sino que lo plantean como algo que se va desarrollando de una manera gradual, ¿verdad? Y eso es completamente contrario al efecto de la gracia en la vida de un pecador. El Señor, en un momento dado, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, te perdona, te salva. En un momento dado, en un instante de fe. El Evangelio es único, no es que haya otro. Es único en primer lugar por su procedencia. El Evangelio no es algo que nosotros lo inventamos. El apóstol Pablo decía aquí, os hago saber, hermano, que el Evangelio que os he predicado, dice, no lo he recibido, dice, no es según hombre. No es según hombre, en otras palabras, no es algo que lo inventó alguien, sino que es algo que sencillamente Dios fue quien diseñó el plan de salvación. Dios fue quien diseñó en su propósito eterno el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, y Él fue quien nos dio el Evangelio como mensaje que llevara a los pecadores. Consecuentemente, en cuanto a su procedencia, el Evangelio es único. O sea, ninguna otra religión del mundo tiene el mensaje del Evangelio. El mensaje de que hablábamos, del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, el cual nos libera de las consecuencias del pecado y de la muerte. Entonces, hermanos, en primer lugar es único por su procedencia, pero también es único en su esencia. Cuando leíamos hoy Romanos capítulo 1, no sé si se dieron cuenta que en cuanto a su esencia, el versículo 17 decía que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Se recuerdan que lo leyó el hermano Mario? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La justificación por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese es el Evangelio. Y no hay ninguna otra religión, ni ningún otro mensaje, ni ningún otro Dios o rey o profeta o lo que ustedes quieran que pueda ofrecer lo que el Evangelio en sí mismo es en su esencia. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en su esencia, el mensaje del Evangelio es único, pero no solamente en su esencia, sino también en su poder. En ese mismo pasaje que leyó el hermano Mario, capítulo 1, pero ahora ya no el 17, sino el anterior, el 16, Pablo decía qué cosa. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y decía, ¿por qué yo no me avergüenzo del Evangelio? Dice, porque es poder de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que si tú amas a una persona y tú quieres que esa persona vaya al cielo, no le digas cosas bonitas, no le digas cosas feas tampoco. ¿Ok? Simplemente dile que Jesucristo murió por él, por ella, por causa de él y por ella. Y murió por ellos porque era la única manera como podían ser salvos y estar en la presencia de Dios en el cielo. Y que es necesario que ese sacrificio del mismo Señor, Dios encarnado, sea recibido por fe, para ser justificado delante de Dios. En otras palabras, si Dios va a perdonar tus pecados y va a justificarte y declararte justo o justa y decir, tú mereces, puedes estar en la presencia mía por una eternidad,
es necesario que tú recibas el mensaje del Evangelio por fe. Recibas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, arrepintiéndote de todos tus pecados. El mensaje del Evangelio es un mensaje que tiene poder. Es un mensaje que tiene un poder intrínseco. Ustedes saben, han oído muchas veces hablar del poder de las palabras. Detrás de cada uno de esos grandes dictadores y grandes líderes, lo que ha habido en el fondo es el poder de la palabra. Levantan el ánimo de las masas, de las multitudes, con un verbo, ¿verdad? Y hacen que la gente se lance detrás de lo que ellos predican o enseñan. Eso es una sencillez, una simpleza. Eso realmente lo que lleva detrás, y lo hemos visto a través de la historia, es la influencia satánica, la misma que mueve a las multitudes detrás de un grupo de rockeros o de un espectáculo del mundo. Pero cuando hablamos de la palabra del Evangelio de Dios, estamos hablando del poder del Espíritu Santo imbuido, por así decirlo, introducido dentro de un mensaje tan sencillo como que Cristo Jesús murió por los pecadores. Tan sencillo como decir que fue sepultado pero resucitó y que en Él es justificado todo aquel que cree. Eso es algo que impacta en una persona en un momento dado y que hace que una persona se arrodille delante de Dios y le diga: Señor, justifícame a mí, Señor, perdóname a mí, Señor, sálvame a mí. Y yo soy testigo de eso. Todo lo demás tiene que ver con la vida del creyente. Todo lo demás que se predica y que se enseña tiene que ver con el día a día del que está en el camino de gracia, de aquel que ha sido librado del pecado y sus consecuencias. Pero el mensaje del Evangelio de Dios tiene un poder, y el pecador más encarnizado que pueda, si podemos decir, es vulnerable a la presencia, a la potencia, al empuje del Evangelio. Asimismo, como también sabemos nosotros que el santurrón más autojustificado no es capaz de prescindir del mensaje del Evangelio. No hay nadie tan malo que el Señor no le salve, ni tan bueno que no necesite ser salvado. El Evangelio es único. Tiene un solo autor, tiene un solo protagonista, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay más Evangelio, no hay ninguna otra persona. El diablo ha tratado a través de la historia de introducir diferentes evangelios. Hoy día tenemos a los santos de los últimos días aquí, en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Tenemos también evangelios como el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, denominado así, que enfatiza el hecho de que Dios quiere que nosotros seamos multiplicados en bendiciones, y no le habla a los hombres de arrepentimiento ni de conversión, donde el sacrificio de Cristo se menosprecia, se echa completamente a un lado. Han habido históricamente evangelios distintos que aparecen, heréticos completamente. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Marción en los principios de la era cristiana. Personas que han tratado de tergiversar el mensaje del Evangelio creando su propio mensaje del Evangelio, pero no hay poder detrás de eso. El poder está en el mensaje específico de que Cristo murió por los pecadores, el justo por los injustos o en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios. Él resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. El mensaje del Evangelio, en primer lugar, es un mensaje que contiene las buenas nuevas de la salvación que es en Cristo. En segundo lugar, alejarnos del mensaje del Evangelio es alejarnos de Cristo. En tercer lugar, es un mensaje único, no hay otra cosa. No vamos jamás, si el Señor lo permite, en esta iglesia a predicar otra cosa que no sea a Jesucristo y su obra redentora. Además de esto, hermanos, el mensaje del Evangelio
es un mensaje que cuando es adulterado por alguien, Dios maldice a esa persona. Dios maldice al que adultera ese mensaje. Fíjense qué fuerte, alguno diría, pero Dios dice que no debemos maldecir. Pero fíjense qué interesante. Dice versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea que maldito, sea maldito. Y lo reitera, dice luego, como antes lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio al que hemos recibido, al que habéis recibido, sea maldito, maldito. Dios maldice, Dios anatemiza a aquel que desvirtúa, que adultera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay varias maneras como el diablo ha logrado que los hombres traten de adulterar el mensaje del evangelio. Uno de ellos es pervirtiéndolo, como dice acá, que pervierten, quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se pervierte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, muy fácil. Simplemente quítale al mensaje o añádele al mensaje y ya lo pervertiste. O sea, quítale o añádele con adiciones o supresiones. Si tú le restas, por eso la advertencia en Apocalipsis de aquellos que a la profecía del Señor Jesucristo le quitan o le añaden. Y hay una maldición sobre aquellos que lo hagan siempre. Por eso tiene que ser el mensaje puro, sin adiciones humanas. Pablo dice, yo no lo recibí de hombre alguno. Dice, es un mensaje directamente venido de parte del Señor, el mensaje del Evangelio. Otra manera como se adultera el mensaje del Evangelio es tergiversándolo. No solamente pervirtiéndolo, sino tergiversándolo. ¿Y a qué me refiero? A cuando nosotros sencillamente aceptamos o recibimos falsas interpretaciones de lo que la palabra de Dios dice. El versículo 8 dice, versículo 8, si nosotros o un ángel del cielo, cuando habla de un ángel del cielo, ¿qué ustedes creen que están hablando? De un demonio que se visten como ángel de luz, ¿verdad? Satanás se viste como ángel de luz, dice la Escritura. Un ángel del cielo, dice, sea quien sea que aparezca, dice con un evangelio diferente, dice, sea maldito, sea maldito. Y esto es algo que sucede muy frecuentemente. Personas que los vemos nosotros predicar a través de los medios de comunicación y lo que están es tergiversando el mensaje de la palabra de Dios con falsas interpretaciones, porque Dios dice, ¿verdad? Porque yo recibí una revelación del Señor y lo que se refiere a la Escritura en este texto y comienzan a tergiversar el mensaje del evangelio, poniendo énfasis donde no lo hay, haciendo falsa lectura. El apóstol Pedro mismo advierte a las iglesias en ese sentido, diciendo que hay indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras de una manera espontánea, voluntaria, dice, aunque sea para su propia perdición. Sucede, ha sucedido siempre desde el inicio del cristianismo. Además de esto, Dios maldice a aquella persona que cambia el mensaje del evangelio. Si alguno predica diferente evangelio, habla de pervertir el evangelio, habla de cambiar el evangelio de otro evangelio. Si alguien os anunciare otro evangelio y luego dice diferente evangelio, 2 veces habla de diferente evangelio del que habéis recibido y dice sea maldito. ¿Cómo se predica un evangelio diferente? Sencillamente cogiendo el libro del Mormón y automáticamente ya para qué sirve la Biblia, ¿verdad? O cogiendo al de Elena G. de White, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el libro de la Biblia? O sencillamente comenzando a dar instrucciones o enseñanzas en base a comentarios o diferentes tipos de textos. O aún de una manera más sutil lo hace el diablo. ¿Cómo lo hace? Con algunas series de versiones actualizadas, entre comillas, para la mejor comprensión del mensaje que hace 2000 años, ¿verdad? Por no decir 6000 años, los hombres eran capaces de entender perfectamente bien y por eso era predicado por medio de los siervos de Dios a ellos. Pero hoy día, ¿verdad? Necesitamos que nos lo hagan más fácil, más digerible. Y sustituimos la palabra de Dios, sustituimos el mensaje del Evangelio, y sustituimos el mensaje de la gracia, dice, con versiones que hay que tener mucho cuidado con ellas. Hermanos, la versión que nosotros utilizamos en esta congregación es muy fiel. Se lo puedo decir después de 35, 30 y cuántos, ya ni sé cuántos son, 30 y tantos años de estudiar la palabra de Dios y de compararla con otras versiones. Cuando yo estudio tengo como 8 versiones diferentes que puedo hacer comparación y trato de comparar palabra con palabra
a ver, a veces inclusive para entender mejor lo que está diciendo. Tenemos una versión que gracias al Señor para el castellano es perfecta. Ahora hay una más moderna, las iglesias del misma Reina Valera, hay algunas iglesias que la están utilizando, no sé si hacen bien o hacen mal, pero la que tenemos está perfecta, no tenemos que añadir más, no tenemos que cambiar, no tenemos que actualizar palabras, no tenemos que introducir palabras o términos nuevos, es suficiente con eso. Pero el diablo hace eso, pervierte el evangelio, tergiversa el evangelio, cambia el evangelio, presenta otros evangelios y sencillamente hace del evangelio algo completamente diferente mediante la introducción de apócrifos. No solamente dentro del canon de la Biblia, sino dentro de la práctica o la predicación de la iglesia. Después, hablando del evangelio, hermanos, ya nada más me faltan un par de puntitos y el último es solamente un enunciado. Pues el evangelio es una encomienda para cada uno de los siervos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, busco ahora, versículo 10, el favor de los hombres o el de Dios. En otras palabras, está diciendo, cuando yo le estoy diciendo a ustedes que sean malditos, que es un maldito de parte de Dios, aquel que tergiversa, que pervierte, que cambia el evangelio, dice, yo estoy tratando de caerle bien a alguien. No. Dice, esa no es mi preocupación. Dice, si mi preocupación fuera que ustedes, mis oyentes, a los que le dirijo la carta, hermanos de las iglesias en Galacia, les cayese bien lo que yo les escribo, les simpatizase, les agradase mi predicación, pues sencillamente yo no sería entonces un siervo de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del evangelio es un mensaje dado a los siervos de Cristo para predicar el evangelio. No hay ministerio, no hay oficio, no hay obra más gloriosa que podemos hacer que enseñarle a los pecadores el camino de la gloria. Enseñarle a los pecadores el camino hacia la gloria, hacia nuestro Señor Jesucristo. El camino de salvación por medio de la fe en Él. Y les digo una cosa, por lo general vamos a tener que padecer el rechazo, porque cuando rechazan el mensaje lo hacen rechazando al mensajero muchas veces. Pero ¿qué importa si no agradamos a los hombres? Pablo decía, os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre alguno, dice, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Consecuentemente, si viene de Dios, ese es el mensaje que yo tengo que dar para adelante, aunque no le guste a la persona. A veces no, que no quiero ofender, que no quiero que se predisponga, que no queremos ser psicólogos, ¿verdad? Hay que decirle a los hombres que tienen un cáncer terminal que se llama pecado y que van a fallecer y perecer y condenarse por una eternidad. Y que no hay otra esperanza fuera del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicar las tareas de los siervos de Cristo requiere que Dios se revele en el predicador. No es un mensaje para ser dado por inconversos. El apóstol Pablo lo dice aquí, dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. En otras palabras, óyeme, yo me puedo pasar la vida entera con una pizarra inclusive, con proyecciones, ¿verdad? Tal vez predicándolo una y otra vez, el mismo mensaje, que Cristo murió por ti y que demanda de ti un arrepentimiento de todo corazón, porque para eso Él vino, para buscarte a ti, porque tú estabas perdido completamente sin Él. Y por ti mismo no podías hacer nada para salvarte. Pues me puedo pasar la vida entera haciendo eso, predicando ese mensaje. Pero sin embargo requiere que Dios un día diga, ¿cómo? ¿A mí? Es el día en el cual yo digo que he visto muchas veces brillar los ojos de una persona cuando el mensaje cala en lo profundo de su corazón. Y los ojos brillan, muchas veces se aguan. Cuando la carga, el peso del pecado se siente y la oportunidad de la liberación se realiza en la mente de cada uno de nosotros. Y una persona dice, Señor, sálvame, que perezco. Hermanos, esto requiere de una revelación especial del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 15, miren qué preciosa
expresión esta. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dios tenía un plan, pero Pablo no lo sabía en cuanto a él. Pero llegó un momento en el cual el Señor reveló. Es como le quitó el velo que él tenía a fin de que pudiera ver a Jesucristo. Antes de eso él no vivía para Cristo, por el contrario perseguía a los que profesaban fe en Cristo. Pero ese día comprendió que Jesucristo era su esperanza, su única esperanza, que su fariseísmo religioso no lo iba a llevar a ningún lado y que sencillamente tratar de negar el poder de Dios, lo único que iba a hacer es hundirlo más profundamente en el cenagoso cieno. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, el Señor le permite un día comprender el Evangelio. Y solamente los que son capaces de comprender, aceptar, recibir y adoptar el Evangelio como forma de vida son aquellos que pueden anunciar el Evangelio. Esto es un privilegio de los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Si es así, el Señor sabrá lo que hace con su palabra. No se trata de caerle simpático a la gente, de agradar a los hombres, sino a Dios. A Dios. Finalmente, y ya con esto concluyo, hermanos, el Evangelio produce un testimonio en la vida de aquel que realmente lo recibe. Fíjense, es el mensaje de las buenas nuevas, nos mantiene cercanos a Jesucristo, es un mensaje único. Dios maldice a aquel que lo adultera. Predicarlo es una tarea solamente para los cristianos, los incrédulos no tienen que hacerlo. Y finalmente produce un testimonio en la vida. El apóstol Pablo está hablando ahí de su época de antes. Ustedes ven que siempre hay un antes y un después, ¿verdad? Y el versículo 13 dice de antes, dice, porque ya habéis oído acerca de mí en mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Y qué dice luego? Dice, perseguía sobremanera, con furor, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el cristianismo, ¿verdad? Dice, yo la asolaba. Era un azote, Pablo. Pero fíjense la transformación. Versículo 23. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hay un cambio. ¿De qué vale que tú profeses haberte convertido al Señor Jesucristo si todavía vas camino al infierno? ¿De qué vale? ¿Y cómo tú puedes saber si vas camino al infierno o no vas camino al infierno? Dice la Biblia que el propio Espíritu Santo te da testimonio. Tú podrás engañar a los hombres, pero no podrás engañar a Dios. Y Él mismo te da testimonio en tu propio espíritu si Dios te ha recibido como un hijo, como una hija. Ahora, si el Señor todavía no ha venido a tu corazón, si no ha hecho morada en ti, si su Santo Espíritu no te ha copado, si no te ha llevado a un arrepentimiento genuino, si tú no has nacido de nuevo espiritualmente, entonces realmente no va a haber un antes y un después, sino que vas a permanecer en el siempre. Siempre. Genio y figura hasta más allá de la sepultura. Pero el Evangelio produce un testimonio de vida transformada. Cuando le plujo a Dios revelar a su Hijo en mí, dice Pablo, dice, a partir de eso mi vida fue otra cosa. Y fui para aquí, fui para allá, y consulté o no consulté, no importa, pero lo importante es que al final era evidente que yo estaba siendo parte, predicando como siervo de Dios aquella fe que en una época yo estaba asolando con mi persecución. Finalmente, hermanos, fíjense cuál es el resultado del Evangelio en la vida de una persona. Versículo 24, el versículo final, la gloria de Dios. Dice que glorificaban a Dios por la obra que había hecho en el apóstol Pablo, aquellos que podían testificar de su conversión en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amigos míos, yo no sé si tú has abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o si tú permaneces todavía en una religión. Hay algunos que inclusive dejan la religión, pero todavía no se abrazan a la gracia de Cristo. No, yo no soy religiosa. Yo no soy beata. No, yo no creo en los curas. Eso lo he oído yo muchas veces. Pero no se trata de creer o no creer en los curas. O en Alá. O en quien tú quieras mencionar. Se trata de recibir la gracia de Dios, de recibir el Evangelio de Cristo, de recibir el sacrificio de Cristo, de por medio de la fe pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, de todo corazón, con todo corazón, ven a mí
perdóname y sálvame. Hermanos, si tú has sido salvado, tú has sido librado del presente siglo. Consecuentemente, no vivas conforme a este mundo. Vive como un ciudadano del reino de los cielos. Hermano, si tu vida ha sido transformada por el Señor Jesucristo, permite que el poder de Cristo repose sobre ti a fin de que tú puedas producir el fruto que es para Dios. Esa es la exhortación. Cristo murió por ti y tu vida debe glorificar a Dios. Hoy es un buen día para que tú creas y por la fe seas perdonado. Hoy es un buen día para que pases de la condenación a la salvación. Hoy, aquí esta mañana. Si comprendes el Evangelio, si comprendes que Cristo murió y resucitó por ti y por mí, y si comprendes que Él tiene el poder para perdonarte y salvarte, hoy es un buen día para que le pidas que te perdone y que te salve. Y comenzar el año, y comenzar una nueva vida en Cristo, y comenzar a producir el fruto que glorifica a Dios en tu vida. Oremos. Padre, gracias, Señor, por haber diseñado el mensaje del Evangelio y por la obra de este mensaje, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo unigénito al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Gracias, Señor, porque el que en Él cree no es condenado, a pesar de que el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído, Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer nada, ni depende de nuestra virtud, ni de nuestra moral, ni de nuestra voluntad, ni de nuestra conciencia, sino de tu gracia, de tu misericordia. Porque tú soberanamente un buen día, Señor, decides perdonarnos y justificarnos, habiendo puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes la fe necesaria para proclamar a Jesucristo como dueño y Señor de nuestras vidas y nuestras almas y de nuestra eternidad. Gracias por eso, Señor. Oh Padre, haz eficaz este mensaje que tiene poder en sí mismo, independientemente de la verborrea, de la palabra, Señor, del léxico, del lenguaje o de la predicación del predicador, Señor. Clava en cada corazón en esta mañana este mensaje, Señor. Sea para que lo reciba, lo haga eficaz en su vida, o sea para que como siervo o sierva de Dios, Señor, durante este año 2017, hasta el momento en que tú lo interrumpas con tu venida, o mientras tú lo extiendas, Señor, que nosotros podamos ser testigos fieles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la libertad que en Cristo nos has dado, Señor. Ayúdanos a no volver al yugo de la esclavitud, no volver al temor, no volver a la religión, ni al menosprecio, Señor. Que nosotros no seamos, Señor, motivo de asombro, como lo fueron los Gálatas para Pablo, que ni en poco ni en largo tiempo, Señor, echemos para atrás ni te avergoncemos. Te rogamos tu gracia y tu favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.